Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Bueno, vamos a tener muchos temas que han tenido mucha relevancia en la agenda informativa esta semana, algunos de índole nacional, como por ejemplo el nuevo esquema que ha planteado el Ministerio de Seguridad para el uso de armas en las 4 fuerzas de seguridad nacionales, que ha generado un revuelo bárbaro. Bueno, vamos a hablar de ese tema aquí en el programa porque va a estar el ex camarista Oscar Testa para ver su punto de vista y su análisis de esto que está llevando adelante el Gobierno Nacional con la figura de Patricia Bullrich a la cabeza. También vamos a estar hablando de la cuestión de la Universidad Nacional de Río Cuarto y su cierre de año, un año difícil para la Universidad Nacional de Río Cuarto desde lo presupuestario, por las protestas de los docentes que se han extendido hasta el segundo semestre por falta de acuerdo con el Gobierno Nacional en lo salarial. Y va a concluir, bueno, mañana con una asamblea universitaria donde se van a discutir muchos temas y teniendo un ojo puesto ya en el arranque del año que viene porque hay elecciones y se renueva la conducción del rectorado. Bueno, va a estar aquí justamente el rector Roberto Rovere para hablar toda esa agenda. A nivel municipal se ha hablado mucho del financiamiento y en definitiva de la deuda que va tomando la municipalidad para funcionar en un contexto económico difícil. Por un lado, se conoció que en los últimos 4 meses el municipio pagó los sueldos a partir de tomar giros en descubierto con el Banco de Córdoba, que le terminó cobrando un interés del 84% anual. Pero además, en una reunión de la Comisión de Economía, el secretario Pablo Antonetti habría admitido, según testimonios de concejales del oficialismo y de la oposición, que se excedió el gobierno en el límite del 10% anual de la deuda en relación con el presupuesto, con lo cual cambia los números y los votos necesarios para aprobar nuevo endeudamiento. De estos 2 temas vamos a estar hablando con dirigentes del oficialismo y de la oposición. Estará Guillermo Natali, el secretario de Control y Prevención Ciudadana, y Martín Carranza, concejal de Cambiemos, hablando del endeudamiento y de los problemas financieros que hoy afronta la municipalidad. Vamos a los auspicios y ya tenemos aquí el primer invitado. Auspician este programa Bio 4, Alimentos Santa Rosa, Ente Municipal de Obras Sanitarias, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gobierno de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, Comuna de Chucul, Municipalidad de Monte de los Gauchos, Colegio de Abogados de Río Cuarto, Defensoría del Pueblo Ciudad de Río Cuarto, Cotreco, Higiene Urbana, AEFIP, UPC, Tarjeta Naranja. Seguimos en Entre Líneas y vamos a hablar de un tema que ha generado mucho revuelo a nivel nacional a partir de que se conoció la implementación del nuevo reglamento para el uso de armas de fuego en las Fuerzas de Seguridad Nacional. Algo que impulsó, o la cara visible por lo menos, es Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, ¿no? Sí, la mano dura del gobierno. Parece. Bueno, vamos a hablar de ese tema. Recordemos la declaración en Río Cuarto de Bullrich, ¿no? Sí, claro. Que incluso quiere armarse, el ciudadano que quiere andar armado, que ande armado, sí. Y su apoyo a Chocobar y toda una línea política y relacionada con la seguridad, muy de mano dura, ¿no? Coherente. Sí, sí. Bueno, está con nosotros el ex juez camarista, está Oscar Testa, para hablar de este tema. Oscar, muchísimas gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿lo sorprende este nuevo debate en torno ahora al tema uso de armas y nuevo reglamento? Digamos que no me sorprende el tema en sí, lo que sí me sorprende es la oportunidad, el momento, la intensidad con que se lo ha alargado después de haber estado en una situación, digamos, en donde se amagó empezar a discutir la circunstancia o el tema. En 72 horas nos encontramos con el decreto publicado, alterando absolutamente todas las reglas de juego que existen en la materia, en lo que es el manejo de armas por parte de la Fuerza de Seguridad, y dando a través de este decreto 956/18 del Ministerio de Seguridad una serie de facultades a los miembros de la Fuerza de hacer uso prácticamente de manera indiscriminada del arma de fuego ante la situación que ellos mismos consideren oportuna o necesaria. ¿Eso se puede hacer vía decreto? ¿Es el instrumento legal
pertinente? Digamos que así como están planteadas las cosas, el decreto como tal es una resolución con un carácter o un valor jurídico inferior al del Código Penal y al de la Constitución Nacional y de los tratados. De eso no cabe la menor duda, y por lo tanto esa jerarquía inferior que tiene hace de que cualquier miembro de la Fuerza de Seguridad que se ve involucrado en una situación de esta naturaleza será juzgado por el Código Penal y no por la facultad de que le está concediendo este reglamento. En ese sentido es muy clara la posición de la doctora Carrió, que no es santa de mi devoción precisamente, pero ha dicho que si esto se pretende darle algún tipo de valor, tiene que pasar sí o sí por el Congreso, eso no cabe ninguna duda, por lo menos a través de alguna modificación a los artículos en los cuales la posibilidad de ejercer la legítima defensa privilegiada, otorgándole esa facultad al policía en el momento de actuar, adquiera un rango más elevado que el del simple decreto. Artículo 34, ¿no? El artículo 34, exactamente. La legítima defensa se da cuando, precisamente, ya lo hemos hablado tantas veces que todo el mundo en esto sí ya lo sabe, pero lo que quiero agregar es un dato, es decir, dentro del mismo artículo 34 hay dos situaciones de legítima defensa privilegiada, que uno es el que intente forzar cercos, linderos, etcétera, para ingresar a una vivienda habitada, un sitio habitado. El morador tiene el derecho, la presunción de que está siendo atacado y puede defenderse por cualquier medio. Y de la misma forma, aún en horario diurno, cuando alguien encuentra un desconocido dentro de su casa y dándole la orden para que se retire, teniendo obviamente el poder de hacerlo, este sujeto no se retira, también se puede ejercer allí una legítima defensa privilegiada. Son los únicos dos casos. Seguramente que si esta situación, y yo creo que atendiendo al enorme rechazo que está causando dentro de prácticamente todo el arco, no solamente opositor, sino de la propia alianza, claro, exactamente, gobernante, esto terminará pasando por el Congreso. Es decir, tampoco me asombraría demasiado, porque es una de las tácticas que el gobierno nacional ha utilizado montones de veces en estas situaciones, de avanzar por sí solo, y si se puede, se mantiene, y si no se puede, se retrocede y se acomodan las cosas. La empezaron a hacer prácticamente desde que asumieron con el tema del nombramiento por decreto de 2 vocales de la Suprema Corte de Justicia, y desde ahí para acá lo han hecho un montón de veces. Yo supongo que esto va a terminar también en una situación similar. Lo que sí introdujo es, como decía usted, un elemento que generó controversias dentro incluso de la propia coalición gobernante, ¿no? Que tal vez no estaba dentro de los planes, en el plano político por lo menos. Me da la impresión de que esto es demasiado pro y poco alianza. Precisamente si esto hubiese sido por lo menos consensuado dentro de la propia alianza gobernante, no habrían generado ese tipo de cuestiones y se lo habría defendido un poco más. Tal es así que la ministra Bullrich se ha encontrado en una situación de bastante soledad en este tipo de cuestiones, y ayer tuvo que salir a decir que contaba con el aval del propio presidente Macri. Lo dijo de esa manera. Recurso, ¿no? Exactamente, es el último recurso. Obviamente Macri con su silencio lo avaló, y efectivamente esa situación se ha terminado resolviendo sin ninguna duda en una carpa chica en el cual Patricia Bullrich sin ninguna duda tiene un poder inmenso. Reconoce, en la presentación hablábamos de una serie de hechos que vienen dándose de manera concatenada. ¿Una nueva línea en materia de seguridad clara ahora por parte del Gobierno Nacional? Sí, por supuesto. Es decir, una situación que, insisto, lo que la mayor claridad la está dando el plasmar en normas jurídicas una ideología que ya se venía instalando. Se la llamó doctrina Chocobar de una manera muy extraña, porque no existe esa la doctrina, la fijan en todo caso a los tribunales y las causas, con acusados, con sentencia, con causas resueltas y demás, que marcan parámetros de los cuales se tendrán que analizar casos siguientes. Chocobar se transformó para un sector de la sociedad y de la política en particular en un héroe
de la noche a la mañana. De hecho, debe haber sido uno de los poquísimos casos en los cuales el presidente de la Nación lo recibió cuando se estaba investigando en los momentos más inmediatos, posteriores al abatimiento de este sujeto, Kukoc, creo que era el apellido, que había robado a un turista norteamericano. Lo recibió de inmediato, lo ensalzó e incluso manifestando que debían ser condecorados o cosas por el estilo, una toma de posición absoluta ante un caso evidentísimo de gatillo fácil. Una situación... Sí, había videos incluso, ¿no? Exactamente, porque ni siquiera había que entrar a discutir lo que decía uno, lo que decía el otro, o lo que decía algún testigo que por ahí podría haber visto de 2 cuadras de distancia lo que había ocurrido. Está todo filmado, estaba todo filmado. Es decir, el sujeto sí, efectivamente lo había agredido, no me cabe duda de que también había puesto en riesgo la vida del turista americano, pero ya había cesado absolutamente su agresión, estaba corriendo y de espalda fue baleado. Esta situación posteriormente tuvo otros hechos más de similares características en los cuales la ministra Bullrich asumió un papel de defensa absoluta. Me viene a la mente como caso paradigmático también, hace unos días se ha cumplido un año del homicidio de Rafael Nahuel, que sin ninguna duda también fue un homicidio. Es decir, eran ocupantes de tierra que ante la intervención de Gendarmería, una intervención que puede ser hasta legítima, sin ninguna duda, porque también en esto tenemos que dejar las cosas en claro. Es decir, el Estado tiene el monopolio de la utilización de la fuerza y desde ese punto de vista todas aquellas situaciones que violen cualquier tipo de norma jurídica o afecten derechos a la vida, a la propiedad, etcétera, de cualquier ciudadano, es el Estado el que debe reparar la situación y volverla a su estado anterior. Lo cual no significa, y esto vamos a dejarlo bien en claro, que nadie está en favor de ningún tipo de delincuente, ni tampoco pretende que los policías sean mártires, que tengan que vivir arriesgando la vida y como absolutamente última razón puedan hacer uso del arma de fuego. En determinadas circunstancias para eso portan el arma, para eso se los supone capacitados, equilibrados psicológicamente, toda una serie de cuestiones que están bastante en debate también respecto si todo ese tipo de cuestiones se hacen de la manera adecuada y demás. Pero insisto en esto, la forma y los medios de utilización de la fuerza extrema, que es precisamente el disparar con bala de plomo a alguien en una circunstancia o en un momento delictivo, no avala cualquier tipo de conducta de la utilización en cualquier tipo de situaciones. La de Rafael Nahuel fue muy clara en ese sentido también, es decir, los ocupantes se estaban desbandando con la irrupción de Gendarmería y por la espalda fue baleado. Hace un año no hubo ningún tipo de progreso en la investigación y la ministra Bullrich ha dicho montones de oportunidades que fue un accionar legítimo de la Gendarmería buscando desalojar el predio. Usted planteaba recién la situación que generó política esta pretensión del gobierno de un escaso acompañamiento en el arco político. ¿Pero cree que responde a una intención del gobierno ante una demanda de la sociedad? ¿Hay una razón política, una intencionalidad política? Yo no sé si es una demanda de la sociedad. Digamos que la sociedad históricamente, si lo tomamos como referencia los últimos 30 años, digamos, todo el periodo que se vivió en democracia, las cuestiones del trabajo, de la vivienda, del salario y de la seguridad han sido los temas sobre los cuales se ha discutido eternamente. El tema de la seguridad tiene su génesis esencialmente en lo que es el conurbano bonaerense, tal vez una de las zonas más violentas del país. Últimamente se ha agregado Rosario también en ese territorio, con el avance del narcotráfico y bueno, evidentemente que es un problema la inseguridad. Y esa situación, hoy por hoy, el gobierno ha encontrado la manera de darle respuesta a través de este tipo de medidas. Ese reclamo de mayor seguridad
muchas veces es real, otras veces, insisto, en el caso de Buenos Aires o de Rosario es muy real, no es tan real en la situación de Río Cuarto, pero sí, digamos que el valor mediático de las imágenes reiteradas, constantes, de los canales de Buenos Aires, tienen un impacto muy importante, y muchas veces gente que jamás ha sufrido una situación de inseguridad se siente insegura precisamente a través de internalizar situaciones que le ocurren a otros, exactamente, y lo viven reclamando. Desde ese punto de vista, evidentemente que el gobierno, encontrándose en una situación sumamente dificultosa en un montón de campos, principalmente el económico, el financiero, etcétera, ha encontrado una herramienta que le permite posicionarse en un buen lugar dentro del debate político, porque sin ninguna duda yo creo que la mayoría de la población en ese sentido lo está acompañando, muchas veces sin aguzar demasiado el razonamiento para ver hasta qué punto este tipo de medidas los puede beneficiar o los puede terminar perjudicando. Hay que ver que si esto empieza a funcionar de esa manera, tal cual están pretendiendo hacerlo con el decreto 956, nos vamos a encontrar con situaciones de violencia en el cual pueden verse involucrados personas que sin comerla ni beberla pueden terminar dentro de ese esquema. De cualquier manera, me parece que hay una percepción en la comunidad que es correcta, en el sentido de que el uso de esas facultades se dará esencialmente en aquellos sectores más vulnerables y desprotegidos de la sociedad. Allí es donde los riesgos de que el accionar policial mediante uso de arma de fuego pueda llegar a darse con mayor intensidad. Doctor Testa, muchísimas gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Muy amable. Nos vamos a una pausa, enseguida regresamos aquí en Entre Líneas. En Córdoba, estamos comprometidos a cuidar nuestro medio ambiente, porque queremos que Córdoba sea cada día más verde, sustentable y con impulso hacia el futuro. Pusimos en marcha un histórico plan para plantar más de 40 millones de árboles en los campos de nuestra provincia. Y para lograrlo, necesitamos colaborar entre todos. Por eso, si sos propietario de un establecimiento agropecuario, tenés tiempo hasta el 31 de diciembre para declarar tus hectáreas forestadas. Así, vamos a conocer cuánto suelo de nuestra provincia debemos implantar juntos a partir del 2019 para seguir apostando a la sostenibilidad y a la vida como banderas. Es un trámite simple y rápido. Solo tenés que ingresar a cidi.cba.gov.ar, hacer clic en Plan Provincial Agroforestal y completar los datos de tu campo. Entre todos, podemos y hacemos más. Ministerio de Agricultura y Ganadería, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Bio 4, Bio 5, Bioeléctrica son nuestras unidades de negocios signadas por el asociativismo y la sustentabilidad. Bio 4 Argentina, sembrando innovación, trabajo en equipo y efectividad. Entonces nosotros decimos que no hay caminos para la salud es el camino, y ustedes saben que la salud no se compra en las farmacias, y la salud de los campos se compra en las agronomías. Tenemos que cambiar la mirada, enfocarnos en la salud de nuestros suelos para lograr plantas sanas, animales sanos, alimentos sanos. Y nosotros nos enfocamos hasta ahora en la maleza,
en los problemas y no vamos a un campo y decimos, a ver, ¿cuánta salud tiene este campo? Así que es un gran desafío pensar en volver a tener salud, que es algo que no se puede negociar.